Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Conmoción total. Yağmur Yüksel rompe a llorar y confiesa ante las cámaras que su corazón aún pertenece a Bar Baktas. Queridos amigos, hoy el mundo del espectáculo turco se ha detenido por completo debido a una declaración que ha tocado las fibras más sensibles de todos nosotros. Si pensaban que la historia de amor entre Bar Baktas y Yağmur Yüksel había llegado a su fin definitivo, prepárense, porque lo que sucedió hace apenas unas horas cambia absolutamente todo el panorama. Estamos ante uno de esos momentos televisivos que quedarán grabados para siempre en la memoria de los fanáticos. La bella y talentosa Yağmur Yüksel, quien había mantenido un silencio hermético y doloroso durante meses sobre su ruptura, finalmente ha decidido abrir su alma de una manera que nadie esperaba. Todo ocurrió durante la alfombra roja de un prestigioso evento celebrado anoche en Estambul. Yağmur llegó luciendo espectacular, pero en sus ojos había una tristeza que ni el maquillaje más perfecto podía ocultar. Los periodistas, que saben leer estas emociones mejor que nadie, no tardaron en rodearla. La pregunta era inevitable, esa pregunta que ha estado flotando en el aire desde que Bar Baktas insinuó en su última entrevista que extrañaba el pasado. Cuando un reportero valiente le preguntó directamente, «Yağmur, ¿has logrado olvidar a Bar?» Es cierto que ya no hay esperanza, el ambiente se tensó de inmediato. Todos esperaban una respuesta diplomática, un simple «somos amigos» o «no hablo de mi vida privada». Pero no, amigos míos, lo que sucedió fue pura emoción desbordada. Yağmur respiró hondo, miró a las cámaras con una vulnerabilidad que nos rompió el corazón y, con la voz entrecortada, soltó la frase que hoy es el titular en todos los medios de comunicación. Ella dijo textualmente, «Puedo intentar engañar a la mente, puedo decir que todo pasó, pero no puedo mentirle a mi alma. En mi corazón, siempre habrá un lugar que pertenece a Bar». Increíble. Esas palabras resonaron como un trueno en medio de la gala. Los testigos aseguran que hubo un silencio sepulcral después de su confesión, seguido por el sonido frenético de los flashes de las cámaras intentando captar cada gesto de su rostro emocionado. Pero la confesión no terminó ahí. Yağmur, visiblemente afectada por haber liberado esa carga que llevaba dentro, continuó hablando con una sinceridad aplastante. A veces el amor no se trata de estar juntos físicamente, sino de saber que esa persona dejó una huella que nadie más puede borrar. Bar no fue un capítulo, fue mi libro entero, añadió mientras una lágrima solitaria recorría su mejilla. Es desgarrador y hermoso al mismo tiempo ver a una mujer tan fuerte aceptar sus sentimientos con tanta valentía. Esta declaración confirma lo que todos sus seguidores sospechaban, el amor entre ellos sigue vivo, ardiendo bajo las cenizas de los malentendidos y la distancia. La frase «un lugar en mi corazón siempre será de él» es una sentencia de amor eterno. No está diciendo que lo extraña simplemente, está diciendo que él es parte de su identidad, de su esencia. Ahora, la gran incógnita es cómo reaccionará Bar Baktas ante estas palabras tan directas y profundas. Recordemos que Bar también ha estado enviando señales confusas últimamente, mostrándose melancólico y reservado. Fuentes cercanas al actor aseguran que él estaba viendo la transmisión en vivo de la entrevista y que quedó totalmente impactado. Un amigo íntimo de Bar comentó en exclusiva, él nunca esperó que ella fuera tan abierta. Escucharla decir eso lo ha sacudido. Bar siempre pensó que ella ya había pasado página, pero esto cambia las reglas del juego. Imaginen lo que debe sentir un hombre al saber que la mujer que amó, y que probablemente todavía ama, le guarda un lugar privilegiado en su corazón. Es una invitación abierta a la reconciliación, o al menos, a una conversación que les deben a sus corazones. La reacción en las redes sociales ha sido una locura absoluta. Los fans de la pareja, que nunca perdieron la fe, han convertido los nombres de Yağmur y Bar en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los comentarios están llenos de apoyo y emoción. El amor verdadero nunca muere, por favor, Bar, corre a buscarla, ellos merecen un final feliz, son solo algunos de los miles de mensajes que inundan Internet. Y es que la química que existía entre ellos era algo mágico, algo que traspasaba la pantalla y nos hacía soñar. Verlos separados ha sido duro, pero escuchar a Yağmur hablar con tanto amor nos devuelve la esperanza. Ella no habló con rencor, ni con amargura, habló desde el amor puro, ese amor que perdona y que espera. Durante la entrevista, hubo otro momento clave. Cuando le preguntaron si estaría dispuesta a darle una segunda oportunidad si él diera el primer paso,
Yamur sonrió melancólicamente y respondió, la vida es experta en sorprendernos. Si el destino quiere que nuestros caminos se crucen de nuevo, yo no pondré barreras. Solo quiero que ambos seamos felices, juntos o separados, pero sabiendo que lo que vivimos fue real. Esta respuesta es de una madurez impresionante. Yamur está dejando la puerta abierta, no de par en par, pero sí lo suficiente para que Bar pueda entrar si tiene el valor de hacerlo. Ella está poniendo la pelota en su cancha. Ya hizo lo más difícil, admitir sus sentimientos frente a millones de personas. Ahora le toca a él demostrar si está a la altura de ese amor. Analizando su lenguaje corporal, los expertos dicen que Yamur fue totalmente honesta. No hubo gestos de duda, sus manos estaban sobre su pecho cuando hablaba de él, lo que indica que sus palabras venían directamente del corazón. Es evidente que ha sufrido mucho en silencio, tratando de mantener una imagen de fortaleza, pero anoche esa barrera se rompió. Y qué bueno que se rompió, porque nos permitió ver la verdad. Nos permitió ver que detrás de la fama y el glamour, hay dos seres humanos que se aman y que están sufriendo por estar separados. La presión mediática, los rumores y los celos profesionales quizás los separaron, pero el sentimiento genuino sigue ahí, intacto. La prensa turca ya está especulando sobre un posible encuentro secreto en los próximos días. Dicen que los amigos en común están tratando de organizar una cena para que puedan hablar lejos de los focos. ¿Se imaginan ese reencuentro? Sería el momento más romántico del año. Bar Baktas tiene ahora la oportunidad de oro para recuperar al amor de su vida. Yamur ha sido valiente, ha expuesto su corazón sin miedo al que dirán. Si él siente lo mismo, no debería dejar pasar ni un segundo más. El tiempo es valioso y el amor verdadero es muy difícil de encontrar. Esta noticia nos deja con muchas emociones encontradas. Por un lado, tristeza por ver el dolor de Yamur, pero por otro, una inmensa alegría al saber que el amor no ha muerto. La frase Calvin de Birger para Ait ya es historia. Se convertirá en una de esas frases icónicas que recordaremos siempre. Nos enseña que no hay que tener miedo de expresar lo que sentimos, porque la verdad siempre libera. Yamur Yüksel nos ha dado una lección de humildad y amor. Ahora solo nos queda esperar y ver si esta historia tendrá el final de cuento de hadas que todos deseamos. Estaremos muy atentos a cada movimiento de Bar, a cada publicación en sus redes y a cualquier señal que indique que ha escuchado el llamado del corazón de Yamur. Hemos llegado al final de este video cargado de sentimientos y revelaciones impactantes. Esta historia nos tiene a todos con el corazón en la mano. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, mi querida audiencia. ¿Creen que Bar Baktas responderá a esta emotiva declaración de Yamur? ¿Piensan que deberían darse una segunda oportunidad y volver a estar juntos? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de Bar al escuchar estas palabras? Por favor, dejen sus comentarios y teorías aquí abajo, quiero leer todo lo que piensan. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle un gran like a este video para apoyar nuestro contenido. Hasta la próxima con más noticias exclusivas.